En la brujería tradicional, ciertos frascos sin etiqueta eran usados como contenedores de espíritus, maldiciones o pactos sellados, y que volver a tocarlos sin ser el destinatario original podía reactivar su energía o liberar algo contenido dentro. Por eso se advertía no mover ni abrir frascos encontrados en lugares con historia esotérica. La Delgada de Xochiatipán. Esto me pasó cuando me fui a trabajar a Xochiatipán en la Sierra de Hidalgo. Me habían conseguido una chambita como velador en una obra, un techado grande para la primaria del pueblo. Me tocaba cuidar el material porque se lo estaban robando. Me dieron un cuartito de lámina junto al terreno y ahí dormía. No tenía muchas comodidades, apenas un catre viejo y una cobija que me habían prestado, pero con eso bastaba. Aunque no era mucho lo que tenía, lo importante era que estaba tranquilo y solo tenía que preocuparme por estar al pendiente de la obra. El pueblo era tranquilo, con pocas casas dispersas entre los cerros. Solamente la gente que alguna vez haya vivido en un cerro puede entender lo raro que se puede sentir estar en un lugar como el que estoy tratando de describir. Era un lugar apartado, con un aire a veces fresco y otras veces más pesado, pero siempre con esa sensación de aislamiento. No había muchas luces en la noche, solo la de algunos focos en los postes de la calle principal. Esas luces daban una luz tenue, suficiente para saber por dónde andar, pero no tanto como para iluminarlo todo. A veces, desde mi cuartito, alcanzaban a escuchar a los perros ladrar a lo lejos, pero más allá de eso, todo era silencio. Durante el día casi no había movimiento, salvo por algunos niños jugando en la escuela y la gente que iba al mercado. Pero en la noche el pueblo quedaba casi muerto, como si todos prefirieran encerrarse temprano y dejarle el espacio al silencio. La primera noche que pasé ahí me sentí raro, como si algo en el ambiente no terminara de encajar, una sensación extraña. Las cosas ya empezaron desde la primera noche, porque arrancaron los ruidos. No es que fueran ruidos así como desconocidos, y como tal, los ruidos no eran raros, eran pasos. El tema con los pasos era que sonaban como si alguien caminara sin rumbo, solo por dar vueltas. No era el ruido de la grava suelta ni de algún animal husmeando, era otra cosa. No sabría cómo explicárselos. El sonido no era natural, no tenía sentido. Cuando lo comenté, lo primero que me dijeron es que de seguro era un perro, o algo así, pero les dije lo mismo que les estoy tratando de explicar a ustedes, es decir, que pues eso no era, sino que se trataba de otra cosa, algo distinto, como si el ruido no viniera de un animal, sino de alguien que solo estuviera caminando sin dirección. Nadie parecía darle importancia, pero yo no me sentía del todo tranquilo. Entonces llegó la tercera madrugada. Yo había salido a orinar. Había luna, poca luz porque había llovido en la tarde, así que, aunque no estaba muy nublado, pues todavía quedaban algunas nubes esparcidas por el cielo, pero igual se alcanzaba a ver algo con la luz tenue de la luna. Afuera había un silencio absoluto. Era un silencio pesado, como si todo estuviera suspendido, esperando algo. Alcancé a distinguir a una mujer parada del otro lado del alambre. No se movía. Puede sonar raro, pero a pesar de la distancia y la poca luz, les puedo asegurar que ni siquiera estaba parpadeando. Solo estaba ahí, quieta. Se me hizo raro que alguien anduviera afuera a esas horas, sobre todo una mujer, y más aún, una mujer sola. Definitivamente no era algo normal. Me le quedé viendo unos segundos, esperando que hiciera algún gesto, pero nada. No me atreví a moverme ni a hacer ningún ruido. Sentí como si la mujer estuviera esperando que yo hiciera algo, pero no lo hice. A la mañana siguiente, mientras tomaba café con los albañiles, les mencioné lo que había visto. Uno de ellos, sin levantar la vista de su pan, me dijo que seguro era la Delgada. Lo dijo con una naturalidad que me desconcertó. Nadie preguntó más, como si fuera un tema que no se hablaba mucho o que no tenía caso discutir. Todos parecían tan tranquilos que hasta me dio curiosidad. Fue hasta después, cuando me quedé más tiempo con un albañil más platicador, que me explicó con más detalles. Me contó que por esa zona había una mujer a la que le decían la Delgada. No se sabía si tenía casa o familia.
Tampoco se sabía quién había sido la primer persona que le había dicho así, la delgada. Lo que sí era seguro era que aparecía en las veredas, caminando sin hacer ruido, casi como si flotara. Algunos decían que no tenía sombra cuando pasaba bajo la luz, pero nadie podía confirmarlo, ya que nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para mirarla bien. Otra de las cosas que se decían era que una vez un niño la saludó y ella se le quedó mirando sin decirle nada, con una sonrisa muy floja, como si no supiera qué hacer o como si estuviera en otro mundo. Algo en su mirada se sentía raro, algo que te helaba la sangre. Yo no creía esas cosas, pero desde que empecé a verla se me quitó el sueño. No porque hiciera algo, sino porque siempre estaba. Aunque no la viera, sentía que estaba cerca. A veces los bultos de grava en el suelo tenían huellas, pero no de zapato, sino de pies descalzos. Eran delgadas, largas, como si los dedos fueran más de los que deberían. Y no solo eso, también parecían moverse en círculos, siempre en las mismas áreas, como si estuviera dando vueltas alrededor de la obra. No quise decir nada, pero cada noche sentía esa presencia. Me daba miedo salir del cuartito después de cierta hora. A veces ponía la lámpara de la obra apuntando al terreno, pero la batería no duraba mucho. Aunque iluminara bien, nunca veía a nadie, solo las huellas al amanecer. Una vez, junto a las huellas, encontré algo más, un dibujo en la tierra como un espiral torcido. No le di mucha importancia, pero al día siguiente, al amanecer, había otro, más grande. Un día, ya por terminar la obra, desapareció una pala y unos tubos. Busqué bien y no había rastro de que alguien hubiera entrado. Solo estaba la reja del fondo abierta y una hilera de tierra pisada que iba hasta el arroyo, como si algo hubiera caminado por ahí. Me fui por ese camino con mi lámpara, no con ganas, pero sintiendo que algo debía hacer. No caminé mucho cuando la volví a ver. Estaba agachada, como escarbando en la tierra, como si estuviera buscando algo que solo ella podía ver. Le grité, pero no se movió. Me acerqué un poco más que por valentía, por pura curiosidad. Entonces, de repente, se levantó. Era más alta de lo normal, flaca como un carrizo, casi como si el viento fuera a derribarla en cualquier momento. La luz de la lámpara la iluminó apenas un segundo antes de que la batería fallara. En ese instante sentí un zumbido fuerte en el oído, tan fuerte que casi me hacía marear. Fue cuando me empezó a sangrar la nariz, un sangrado inesperado. No me quedó más que regresar corriendo. Desde esa noche todo empeoró. Aunque no la viera, la sentía más cerca, casi sobre mí. Se escuchaban golpes en las láminas del cuartito, pero cuando salía no había nada. Me despertaba con los oídos tapados, como si hubiera estado bajo el agua, como si algo me hubiera arrastrado allí mientras dormía. A veces amanecía con la ropa llena de tierra, aunque no recordaba haber salido, y lo raro era que no sabía cómo había llegado hasta ahí. Empecé a notar que la grava en la obra se movía sola durante la noche, formando montículos sin razón, como si alguien estuviera trabajando mientras todos dormíamos. Los albañiles también lo notaron, pero nadie decía nada. Algunos preferían ni voltear a ver cuando pasaba. Era como si ya lo hubieran aceptado, como si fuera normal. Cada vez que amanecía con la ropa sucia, me quedaba con una sensación extraña. Me convencí de que estaba sonámbulo, pero nunca me había pasado algo así antes. Pensé que tal vez me levantaba medio dormido y salía sin darme cuenta, pero no tenía pruebas de eso. Una noche amarré la puerta con un mecate para asegurarme de no salir. Le di varias vueltas al nudo, dejando las puntas bien sujetas para que no se soltara con cualquier movimiento. Quería asegurarme de que si algo extraño pasaba, yo no era el responsable. Al despertar, la tierra seguía en mis pantalones, pero la puerta seguía bien amarrada. No tenía sentido. Me costó trabajo soltar el mecate, lo que significaba que nadie había entrado ni salido. Ahí supe que algo no estaba bien. Una madrugada escuché algo más. No eran solo pasos, era un murmullo. No se entendía qué decía, pero era una voz de mujer. Me quedé quieto, tratando de ver por la rendija de la puerta. Ahí estaba.
no frente a mí, sino al otro lado del alambre. La luz de la luna apenas la iluminaba, pero su cara se distinguía bien. No tenía expresión, solo me miraba. No parpadeaba ni se movía. Estaba tan inmóvil que parecía una sombra más entre la oscuridad. Me quedé así varios minutos, esperando que hiciera algo, pero solo seguía ahí, quieta, observándome. Yo no podía apartar los ojos de esa figura. Algo en mi interior me decía que no debía moverme, y pues lo bueno fue que no terminó pasando nada. La mujer, luego de un rato, solo se fue sin hacerme nada. Al día siguiente, uno de los albañiles me dijo que en la madrugada había encontrado un montículo de grava con un pájaro muerto encima. Le faltaban los ojos. Me preguntó si yo lo había visto antes, pero no supe qué decirle. Era una imagen inquietante, pero no me atreví a mencionarle lo que había visto en la madrugada. Empecé a pensar que ella lo había puesto ahí. No era normal encontrar algo así en la obra, y menos con esos detalles. La forma en que estaba el pájaro, tan limpio, sin señales de pelea o mordedura, me inquietó más de lo que quise admitir. Era como si alguien lo hubiera colocado con cuidado, casi como una señal, pero no sabía qué tipo de mensaje podría ser ese. Revisamos alrededor, pero no había más restos ni plumas sueltas. Los demás albañiles también parecían incómodos. Ese día trabajaron en silencio, sin las pláticas y bromas de siempre. Algunos se persignaban antes de entrar a la obra. Me di cuenta de que, aunque nadie decía nada, todos sentían que algo raro pasaba. Si alguien mencionaba lo del pájaro, los demás desviaban la mirada o cambiaban de tema. Nadie quería tocar el asunto. Otra noche, mientras dormía, sentí que alguien me respiraba cerca. El aire era tibio y me rozaba la cara. Primero pensé que era el viento colándose por la ventana, pero la sensación era distinta. Era como si una boca estuviera justo ahí, apenas separada de mi piel. Abrí los ojos y la vi en la rendija de la puerta. No se movía, solo estaba ahí, muy cerca, como si me estuviera observando. Me quedé helado, no podía moverme. Quise pestañear, pero me dio miedo que al hacerlo desapareciera o, peor aún, que estuviera más cerca cuando volviera a abrir los ojos. Entonces la puerta se sacudió de golpe, como si alguien la estuviera empujando con fuerza. Cuando abrí no había nada, solo la reja abierta y las huellas en la tierra. Revisé todo con la lámpara del celular. Las huellas eran pequeñas, como de pies descalzos, desordenadas, algunas apuntando hacia adentro y otras hacia afuera. No pude evitar pensar que eran de ella. Miré la reja otra vez. Se movía apenas con el viento. No entendía cómo había entrado, si la reja había estado cerrada con candado. Me quedé en la puerta un rato, sin atreverme a dar un paso más afuera. Me sentía observado, como si alguien se hubiera escondido en algún rincón de la obra y esperara a que me confiara para volver a aparecer. No entré a revisar más, no quise quedarme ahí ni un minuto extra. Regresé a la habitación, cerré la puerta con seguro y me senté en la cama sin apagar la luz. Esa noche no dormí. Después, uno de los albañiles que siguió en la obra me habló por teléfono. Me preguntó que si yo había escondido unos costales con varilla. Le dije que no. Entonces me soltó que los encontraron todos enterrados detrás del cuartito y que encima de uno había un dibujo hecho con ceniza como una estrella con picos raros. Dijo que nadie entendía quién los había puesto ahí ni cuánto tiempo llevaban enterrados. No supe qué responderle. Me imaginé a alguien en la madrugada con las manos negras de ceniza, inclinándose sobre los costales para hacer ese dibujo. Pensé en los días que trabajé ahí, en los momentos en que estuve solo en la obra y en la sensación rara que a veces me daba el cuartito. No sabía qué significaba el dibujo, pero tampoco quería averiguarlo. Me pregunté si los demás albañiles seguirían ahí o si empezarían a dejar la obra como lo hice yo. Días después de que dejé la obra, supe que uno de los albañiles se enfermó. Decían que tenía fiebre y que no podía hablar bien, como si algo le hubiera trabado la lengua. Al principio pensaron que era una infección o algo así, pero su familia decía que lo habían trabajado con algo malo. Lo llevaron con un curandero y, según contaron, le sacaron un hueso negro de la boca.
Dijeron que lo envolvieron en un trapo y lo tiraron lejos. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío en la espalda. Imaginé el momento en que sacaron el hueso, el sonido áspero contra los dientes. Me pregunté si la Delgada había tenido algo que ver, si acaso había sido su manera de advertirnos. No volví a hablar con nadie de la obra. No quise preguntar más. Algo en todo aquello me dejó claro que era mejor alejarme. Me regresé al pueblo y no volví a Xochiatípan. Desde entonces, cuando escucho de brujas, me quedo callado. No digo que creo ni que no creo. Solo escucho y me acuerdo de la Delgada, de su mirada y de la sensación de que siempre estaba ahí, aunque no la viera. A veces, cuando estoy solo, siento que sigue viéndome. Incluso en mi casa, a kilómetros de distancia, a veces me despierto en la madrugada y siento que hay alguien afuera. No abro la puerta, no miro por la ventana. Solo me quedo quieto, esperando que, si realmente está ahí, se canse y se vaya. A veces el viento sopla y parece que hay pasos. Otras veces un perro ladra en la distancia y me pregunto si también la siente. No me atrevo a hacer ruido. Sé que si empiezo a buscar puede que encuentre algo que no quiero ver. La de la farmacia de noche. Yo era repartidor en moto para una farmacia en el centro de Zacatecas. Específicamente estaba en el turno de noche. A veces había movimiento, a veces me quedaba horas sin hacer nada. La farmacia tenía su bodeguita en la parte de arriba, un cuartito con cajas y una mesa. Cuando no había pedidos, subía a echarme una siesta. A los empleados nos dejaban usarla para descansar, pero algo que desde el principio me pareció bastante curioso era que nadie aparte de mí subía ahí para tomar un descanso. Decían que estaba muy encerrado y daba mala espina. A mí me daba igual. Una noche, cuando regresé de un encargo, vi que la luz de arriba estaba encendida. Pensé que alguien se había metido. Subí con cuidado. No había nadie. Apagué y bajé. Me quedé un rato viendo la escalera, esperando oír algo, pero todo estaba en silencio. A los 10 minutos volvió a encenderse. Esta vez subí corriendo, pero de verdad bien rápido. Otra vez, nada. Pero había una caja en el suelo abierta como si la hubieran hurgado. Me extrañó porque esas cajas llevaban semanas sin moverse. Revisé cámaras y ahí fue donde me di cuenta que no era alguien físico. En el video se ve la caja moverse sola. Nadie la toca. Pensé en avisar a mi jefe, pero decidí callarme. No quería que me tomaran por loco. Además, con lo que pagaban, a nadie le importaba si pasaban cosas raras. Esa misma madrugada, cuando ya no había pedidos, decidí subir a descansar. Apenas me recosté en la mesa cuando sentí como si algo ligero pasara rozando mi cabeza. Pensé que era mi imaginación. Cerré los ojos. Al rato, escuché un ruido en la esquina del cuarto, como si movieran una caja. Me enderecé rápido. No había nada. Me quedé sentado un rato, atento. Otro ruido, esta vez más fuerte, como si arrastraran algo pesado. Encendí la luz del celular y revisé bien, pero todo estaba en su lugar. Decidí que mejor me bajaba. Apenas puse un pie en la escalera cuando sentí como si alguien respirara detrás de mí. No me giré. Bajé rápido y me quedé en la farmacia, tratando de hacer otra cosa para no pensar en eso. Esa semana, cada noche, se caía algo en la bodega, siempre cuando no estaba arriba. Una vez escuché que se arrastraban cajas. Otra vez me pareció que alguien caminaba, pero con pasos muy despacito. No era como cuando un gato o una rata se mete entre las cosas. Era algo diferente, como si alguien estuviera cuidando que no viera lo que hacía. Una madrugada me tocó quedarme más tiempo porque hubo un problema con la caja registradora. Me subí a la bodega a buscar un repuesto. Me acuerdo que exactamente lo que estaba fallando era la cosa esa de la que se imprimen los tickets. Entonces me mandaron a buscar una cosa que era como un rodillo pequeño que iba junto al sensor. La bodega estaba más revuelta de lo normal, como si alguien hubiera movido cosas a lo tonto. Había cajas volteadas, algunas aplastadas. No era raro que alguien dejara todo así.
pero en ese momento se sentía distinto. No supe por qué, pero me puse a revisar rápido. Mientras rebuscaba, escuché un susurro, no palabras, no más aire saliendo con fuerza. Pensé que me había imaginado, pero otra vez sonó, más cerca. Me quedé quieto y sentí que algo me pasaba por detrás, pero bastante cerca, demasiado, casi rozándome. Alcé la vista y vi que unas cajas se habían movido poquito, como si alguien las hubiera empujado de lado. No entendía qué estaba pasando. Me quedé parado unos segundos sin hacer ruido, esperando que algo más pasara. Pero no pasó nada. Me agaché otra vez a buscar lo que necesitaba. Mis manos se sentían torpes. Me temblaban los dedos. No quería tardarme más, así que agarré el rodillo y me di la vuelta para bajar. Pero en ese momento escuché otro sonido. Volteé, pero no vi nada. Aunque no sé cómo explicarlo, sentí clarito que alguien estaba ahí, escondido entre las cajas. No lo pensé más. Me bajé como pude, dejé todo tirado. El sudor frío me escurría por la espalda. Abajo, los compañeros notaron que algo me había asustado, pero no dije nada. Nomás me senté a esperar que se me bajara el temblor en las manos. Le conté a una señora que limpiaba el local en las mañanas. Ella, como tal, no era trabajadora directa, pero le pagaban para que fuera a limpiar en las mañanas. Bueno, esa señora fue la que dijo que ahí antes era una casa cuya dueña había sido un poco particular, que hace mucho la dueña de ahí se encargaba como de curar o hasta de enfermar personas y animales. Según eso, la señora vendía cosas raras en frascos. El tema con esos frascos, según me dijo la señora, era que estos frascos solamente eran vidrio con el líquido dentro, o sea que no tenían ni etiqueta ni nada anotado afuera. Eso era un poco raro porque muchos de esos líquidos, al menos a simple vista, se veían exactamente iguales. Entonces, repito, según la señora de la limpieza, pues sí era muy raro ver que la mujer está así a puro ojo. Podía saber cuál era el frasco que servía para lo que sus clientes necesitaban. Y obviamente la mujer era una bruja. Dicen que la gente llegaba con enfermedades raras, dolores que los doctores no les quitaban, o problemas que según ellos no tenían remedio. Iban con ella, le decían qué les pasaba y la mujer nomás veía los frascos, agarraba uno y lo daba con instrucciones que nadie preguntaba. La cosa es que muchos aseguraban que les funcionaba. Los que decían que se habían curado recomendaban el lugar y la casa siempre tenía visitas. Unos iban de día, otros preferían ir de noche cuando nadie los viera entrar. También contaban que no solo eran remedios, que a veces la mujer vendía cosas para que les fuera mejor en los negocios, para que alguien se fijara en ellos o para deshacerse de problemas que no eran físicos. A los que se lo preguntaban, ella nunca les decía de qué estaban hechos los remedios, y tampoco se sabía de dónde los sacaba. La gente de por ahí aseguraba que nadie la veía comprar ingredientes en el mercado ni en ningún lado. La bruja un día desapareció y la casa quedó vacía muchos años. Lo que me contó la mujer de la limpieza fue que en esa época algunos dijeron que la habían ido a buscar sus clientes y que ya no la encontraron. Otros aseguraban que había dejado de vender sus remedios porque algo había salido mal. Ya sin dueño, pues la casa se puso en venta y los compradores pues pusieron la farmacia. No sé ustedes, pero a mí sí que me parece medio raro que abran una farmacia exactamente en el mismo lugar donde antes una bruja. Entonces, ya sabiendo yo esto, empecé a poner mucha atención a todo el lugar y empecé a notar que los medicamentos que casi no tenían rotación siempre estaban fuera de lugar. Nadie los pedía, nadie los movía, pero cada 2 o 3 días estaban en otro estante, a veces solo girados, otras veces en una hilera como si alguien los hubiera acomodado con cuidado. Lo raro es que los empleados no los tocábamos, nos daba flojera limpiar ahí. No me voy a poner paranoico y decir que eso empezó a pasar después de que yo hablara con la señora de limpieza, sería ridículo. Lo que yo pienso es que todas estas cosas ya estaban pasando desde siempre, pero como yo no ponía atención, pues no me daba cuenta, que creo que es lo más lógico de asumir. Una noche estaba acomodando cajas,
Me acuerdo que nos estábamos preparando porque el viernes nos iban a hacer inventario, por eso estábamos acomodando. Entonces, en un momento, algo me hizo voltear. En la esquina de la bodega había una sombra, oscura y baja, como si alguien estuviera en cuclillas. Me quedé helado, no podía moverme. La sombra tampoco se movía, pero se sentía como si me estuviera mirando. Parpadeé y ya no estaba. Me costó trabajo tragar saliva porque, ya saben, lo típico, pues se me secó la boca del susto. Yo la verdad pensé que esas cosas no pasaban, pero sí, se me secó la boca. No me moví hasta que sentí que las piernas me respondían. Me fui de ahí sin voltear otra vez. Desde entonces dejé de subir solo. Prefería esperar a que hubiera otro empleado antes de entrar, pero los demás tampoco querían quedarse mucho tiempo ahí. Y aquí vuelvo un poco a lo que había dicho antes. Esta actitud de los compañeros ya estaba desde que yo entré a trabajar, pero nunca les di importancia. Al día siguiente intenté no pensar en eso. Llegué a la farmacia como si nada y traté de seguir con la rutina. Pero cuando fui a la bodega a buscar unas cajas de suero, vi que la sombra ya no estaba en la esquina. Lo que sí vi fue que varias cajas estaban fuera de su lugar, como si alguien hubiera estado buscando algo entre ellas. No le dije a nadie. Si lo decía, iban a pensar que estaba loco o que me había metido ahí a hacer cosas que no debía. Mejor me callé. En la noche, la señora de limpieza me preguntó si yo había movido cosas en la bodega. Le dije que no, que solo había ido por suero. Ella me miró raro y me dijo que cuando llegó encontró huellas en el polvo. La gota que derramó el vaso fue una noche que me llamaron de recepción, porque había una clienta que no dejaba de preguntar por algo que no teníamos. Decía que buscaba un frasco chico con tapa negra, que siempre lo había comprado ahí. Bajé a hablar con ella. Era una mujer flaca, muy pálida. Olía fuerte, como a alcohol con hierbas. Me preguntó si ya no lo vendían, cosa que ya le había preguntado al otro compañero. Le dije que no teníamos frascos así, lo mismo que le había dicho el compañero. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. Dijo que regresaría más tarde, que ahí siempre lo tenían. Cuando se fue, le pregunté a mi compañero si la había visto antes. Me dijo que no, que nunca la había visto. Eso me pareció raro porque si de verdad siempre compraba eso ahí, alguien debería reconocerla. Fui a revisar el inventario por si alguna vez se había vendido algo parecido. No encontré nada. Busqué en las bodegas, en los estantes de productos retirados, incluso revisé la lista de pedidos especiales. Nada. No existía ningún frasco chico con tapa negra. Entonces me quedé con la duda de qué era lo que buscaba. Más tarde, cuando revisé las cámaras, vi que estuve parado frente a nadie. Es más, todavía peor, la puerta nunca se abrió. Nadie entró ni salió. Me quedé viendo la pantalla varias veces, esperando encontrar algo que se me hubiera pasado, pero no había nada, solo yo, mirando al vacío. Esa farmacia tenía algo raro y yo acababa de darme cuenta. Esa noche no pude dormir, no por algo de miedo, sino porque tenía una sensación, no sé si incomodidad sería la palabra correcta, pero sí era una sensación definitivamente rara. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que la mujer estaba parada en la puerta de mi cuarto, mirándome. No la veía, pero lo sentía. Me levanté varias veces a revisar. La puerta estaba cerrada, pero la sensación no se iba, como si su presencia se hubiera pegado a mí desde el momento en que me la topé ahí en la farmacia en aquella ocasión. Me levanté varias veces a revisar, pero no había nadie. Al día siguiente, cuando llegué a trabajar, encontré un frasco chico que tenía una tapa negra en el mostrador. No tenía etiqueta. Ningún empleado supo de dónde había salido el frasco ese tan raro. Parecía viejo, con una capa de polvo apenas perceptible, como si hubiera estado ahí por años sin que nadie lo notara. Lo tomé con cuidado, sintiendo el vidrio frío entre mis dedos. Al moverlo, un sonido seco salió de su interior, como si algo pequeño golpeara las paredes del frasco. Intenté abrirlo, pero la tapa estaba bien ajustada. Lo dejé sobre la mesa de la oficina y seguí con mi turno,
pero a cada rato mi mirada regresaba a él. Al final del día, cuando la farmacia quedó sola, lo volví a tomar y lo sacudí un poco. Dentro se veía algo oscuro, algo que no lograba distinguir bien. Sentí un escalofrío y lo guardé en una gaveta. Decidí averiguar más sobre la mujer, no porque estuviera pensando, no porque quisiera resolver algo, nada de eso. Yo solamente quería como estar enterado del trasfondo de todo lo que estaba sucediendo. Fui con un señor que tenía años viviendo en la zona. Le conté lo que pasaba en la farmacia. Me vio serio y me dijo que antes la dueña había sido una curandera, a lo que le comenté que a mí me habían dicho que era una bruja. Entonces el señor hizo un gesto y me confirmó que sí, que aunque no le gustaba esa palabra, pues sí, que era una bruja. La buscaban para remedios, pero también vendía otras cosas, cosas que no eran para cualquiera. Un día la bruja desapareció sin dejar rastro. Se corrió el rumor de que la habían visto en el cementerio, escarbando tierra de una tumba, que después de eso nadie supo más de ella. Nadie se atrevió a buscarla. Algunos decían que se fue, otros que nunca salió del lugar donde recogió la tierra. Cuando regresé a la farmacia, la gaveta donde había guardado el frasco estaba abierta, pero el frasco ya no estaba. Una noche, obviamente después de haber hablado con este señor sobre la historia de la bruja, yo estaba en la farmacia cuando vi la sombra de nuevo. Estaba en la bodega, en la misma esquina. Esta vez sí se movió. Se levantó despacio como si se estirara después de haber estado encogida. El aire se sintió helado. Me bajé sin mirar atrás. Ya no era solo una figura inmóvil. Ahora se movía y eso hacía que todo fuera peor. Los siguientes días, cada vez que pasaba por la bodega, sentía que algo me observaba. La sensación era tan fuerte que aunque no viera nada, mi piel se erizaba. Los frascos seguían cambiando de lugar. La luz se encendía sola. A veces encontraba huellas de manos en el mostrador, como si alguien lo hubiera tocado con los dedos manchados de algo oscuro. Traté de convencerme de que era mi imaginación, pero cada día las pruebas eran más difíciles de ignorar. Después de eso, todo empeoró. Una madrugada, mientras revisaba el inventario, la caja registradora se abrió sola. El sonido seco del mecanismo hizo que soltara los papeles. Cuando me acerqué, noté que las monedas dentro estaban cubiertas de polvo, aunque las había contado apenas unas horas antes. Luego escuché un susurro. Salí de la bodega sin cerrar la caja y pues en el resto del turno no pasó nada. La mañana siguiente recibí un mensaje del dueño de la farmacia. Me preguntó si había dejado abierta la bodega, porque la encontró con la puerta entreabierta y una de las cajas de medicina derramada en el suelo. No supe qué responder. Yo la había cerrado bien, o al menos eso creía. Desde entonces traté de no estar en la farmacia solo. Le pedí a un compañero que me acompañara en los turnos nocturnos. No le dije nada de la sombra ni de las cosas que pasaban. Solo le dije que me daba mala espina estar ahí de noche. Una noche, mientras revisábamos juntos la bodega, lo vi ponerse pálido. Me señaló el suelo sin decir nada. Había huellas frescas, como de pies descalzos, marcadas en el polvo. Él no quiso hablar de eso después. Al día siguiente renuncié. La que vivía detrás del panteón. Cuando me fui a vivir a casa de mi suegro, me tocó quedarme en una casita que tenía desocupada, justo detrás del panteón municipal de Selchacán, Campeche. Estaba separada por una barda de bloques a medio terminar. Era una construcción vieja que nunca acabaron. Tenía techo, piso y puerta, pero no ventanas. Ahí nos metimos mi esposa y yo mientras levantábamos lo nuestro. La casita tenía años en abandono. Mi suegro decía que la habían construido con la intención de rentarla, pero nadie duraba mucho tiempo ahí. Los pocos que la ocuparon se fueron sin decir nada. Los albañiles que trabajaban en la barda también la dejaron a medias y no quisieron regresar. Nosotros no hicimos caso. Era un lugar donde podíamos empezar. Todo iba bien al principio. Silencio total en las noches. Poco calor por la sombra del panteón. El primer día nos la pasamos limpiando.
Había polvo, telarañas y hasta excremento de animales. No encontramos señales de que alguien la usara como refugio, pero sí se notaba que el viento y la lluvia entraban sin problema. Por la noche, ya acostados en el colchón que pusimos en el suelo, escuchamos ruidos afuera. Pensamos que eran perros o algún animal del monte. No era raro en la zona. Al segundo día, la situación se puso rara. Mientras mi esposa acomodaba unas cosas, escuchó que alguien le hablaba, pero no entendió bien. Me lo contó sin darle mucha importancia, pero en la noche pasó otra cosa. Ya nos íbamos a dormir cuando oímos pasos en la barda. Salí con una lámpara, pero no había nadie. Los siguientes días fueron iguales, voces, ruidos, la sensación de que alguien nos observaba. Pensamos que tal vez alguien andaba rondando la casa, pero nunca encontramos rastros. Una noche, mi esposa me despertó asustada. Dijo que sintió que alguien se sentó en la orilla del colchón. Encendí la lámpara y revisé. No había nada, pero el colchón tenía la forma hundida, como si alguien se hubiera levantado en ese momento. Pero a la segunda semana compramos un perro, pero desde el primer día empezó a actuar de manera extraña. Se quedaba mirando hacia la barda con las orejas tiesas y el lomo erizado. No gruñía ni ladraba, solo se quedaba ahí, quieto, como si esperara algo. La primera noche lo escuché gruñir bajito. Fui a verlo y estaba frente a la puerta trasera con el cuerpo rígido. Lo llamé, pero no reaccionó. Cuando toqué su lomo, brincó como si lo hubieran sorprendido y salió corriendo a esconderse bajo la mesa. Al día siguiente, mi esposa dijo que el perro no había querido comer. Apenas se asomaba al patio y regresaba con el rabo entre las patas. Esa tarde, cuando salí a tirar la basura, lo vi en el rincón del patio, temblando. Estaba hecho un ovillo, con los ojos bien abiertos, mirando hacia la barda. Traté de calmarlo, pero me esquivó. En la madrugada lo escuchamos otra vez, rascando la pared del fondo. Esta vez no era solo con las patas, también mordía. Se escuchaba cómo rechinaban los dientes contra el cemento. Me asomé y lo vi cavando con desesperación. El hocico lo tenía manchado de polvo. Cuando intenté acercarme, se alejó de un salto y salió corriendo a la calle. Mi esposa fue tras él, pero no lo alcanzó. Se perdió entre las sombras, y por más que preguntamos, nadie lo volvió a ver. Lo raro fue que al día siguiente, en el lugar donde el perro había estado rascando, la tierra estaba removida, como si alguien más hubiera seguido cavando durante la noche. Otra noche oí que alguien caminaba dentro de la casa. No era afuera, era adentro. Me levanté de golpe, encendí la lámpara y revisé todo. No había nadie, pero en el piso había marcas de tierra, como si alguien hubiera caminado descalzo, recién salido de tierra húmeda. Pensé que quizá había entrado alguien cuando nos descuidamos, pero no había señales de forzamiento. Mi esposa dijo que tal vez era lodo que habíamos traído sin darnos cuenta, pero esa noche el olor a tierra mojada se quedó flotando en el aire mucho tiempo después de que limpiamos. Mi esposa empezó a enfermar, le daban escalofríos sin razón, soñaba lo mismo siempre, una mujer sentada de espaldas con un vestido muy largo que cubría todo el suelo. Decía que en el sueño la mujer la llamaba sin moverse. Al principio no le dimos importancia. Pensamos que era por el cansancio o el estrés, pero los escalofríos no se iban y cada vez dormía menos. Me decía que, aún despierta, sentía que alguien la observaba desde la barda. Cada vez que salíamos tenía la sensación de que algo nos seguía con la mirada. Una tarde, cuando regresamos del mercado, encontramos las huellas otra vez. Eran muchas, dispersas por la sala y el pasillo, pero esa vez había algo más. En la pared, justo a un lado de la puerta, alguien había marcado algo con los dedos. Pasé la mano y sentí la humedad. Olía igual que la tierra mojada. Esa noche mi esposa no pudo dormir. Se quedó sentada en la cama. Otra noche me desperté y ella ya no estaba en la cama. Salí corriendo a buscarla. Estaba parada junto a la barda, viendo hacia el panteón. Tenía los pies llenos de lodo. No respondía. Cuando la toqué, reaccionó como si se hubiera despertado de golpe. No recordaba cómo había llegado ahí. Dijo que solo había cerrado los ojos un momento y luego estaba afuera.
La llevé de vuelta adentro y le lavé los pies, pero la sensación de inquietud se quedó en el aire. Decidimos buscar ayuda. Nos fuimos con un curandero del pueblo. Le contó todo. Él no preguntó mucho. No más dijo que ahí vivía una que no descansaba, que había sido enterrada en el último espacio del panteón pegado a esa pared, y que su casa original estaba justo donde construyeron esa casita. Nos explicó que hay muertos que no aceptan su sitio de descanso. Algunos se quedan porque algo los ata, otros porque nunca se dieron cuenta de que murieron. En este caso, parecía que alguien había levantado la casa encima de donde ella vivía en vida, y por eso no dejaba en paz a nadie que entrara ahí. Volvimos por nuestras cosas. El curandero nos dijo que entráramos al amanecer con agua con sal. Lo hicimos. Al empacar, encontramos una trenza larga, enredada entre las varillas del techo. No era de mi esposa, no era de nadie que conociéramos. Estaba entrelazada con trozos de palma seca. La descolgué con cuidado. La trenza se sentía tiesa, como si llevara ahí años. Al soltarla, un par de cabellos se desprendieron, cayendo al suelo enredados con pedazos de polvo y telarañas. La llevamos con el curandero. Apenas la vio, se puso serio. Dijo que ese tipo de trenzas se usaban en algunas partes para amarrar almas, que alguien la había dejado ahí para que la que no descansaba no pudiera irse. No sabíamos qué hacer. Nos indicó que la quemáramos lejos de la casa, en un lugar abierto, y que al hacerlo dijéramos que la soltábamos, que la dejábamos ir. Esa misma tarde fuimos al llano. Encendimos una fogata y pusimos la trenza encima. Tardó en prender. El fuego la rodeaba, pero no la consumía rápido. Cuando por fin empezó a arder, un olor fuerte, parecido al de la tierra mojada, se esparció por el aire. Se escuchó un chasquido en la madera y luego todo quedó en silencio. Pasó el tiempo. Al parecer aquello que habíamos hecho surtió efecto, y pues nosotros nos olvidamos del asunto. Hasta que mi suegro empezó a decir que escuchaba pasos en su patio, justo del lado que da hacia la casita. Pensó que eran ladrones, pero no se llevaron nada. Solo encontraba agua en el piso, como si alguien viniera desde dentro del panteón, mojado, y se metiera a su patio a caminar. Al principio lo tomó como algo curioso. Pensaba que era humedad o alguna tubería rota, pero revisaron todo y no encontraron ninguna fuga. Luego, los pasos se hicieron más constantes, siempre de madrugada, siempre del mismo lado. Una noche se armó de valor y salió con una lámpara. Caminó despacio, iluminando cada rincón, pero no vio nada fuera de lugar. Al día siguiente, cuando revisó, encontró las mismas huellas mojadas. Esta vez parecían más marcadas, como si alguien descalzo hubiera caminado en círculos. Intentó seguirlas, pero desaparecían justo antes de llegar a la barda que daba al panteón. Después de eso, mi suegro empezó a tener pesadillas. Decía que veía una sombra parada en la ventana de su cuarto, aunque la casita quedaba lejos. Su perro ladraba todas las noches en dirección a la barda. Aparte de eso, el perro todo el tiempo buscaba a mi suegro y se recargaba en él, como que lo sobaba y como que chillaba al mismo tiempo. Ver aquello era algo muy incómodo, pues así estuvo el perro hasta que un día amaneció muerto, con espuma en el hocico. Dijeron que había sido un envenenamiento, pero con la particularidad de que nunca supieron decir qué tipo de veneno era el que habían usado. Después de que murió el perro de mi suegro, él dejó de tener pesadillas, pero mi esposa, de nuevo, volvió a empezar a sentirse mal. La tos persistía, la fiebre iba y venía sin razón aparente. Parecía que algo la drenaba poco a poco. El curandero vino a verla de nuevo. Le preguntó si seguía soñando con la mujer. Ella dijo que sí. Esta vez, la mujer se había volteado un poco, y aunque su cara seguía cubierta por el cabello, ahora se veían sus manos. Tenía los dedos largos, flacos, con uñas negras y torcidas. Mi esposa decía que esas manos parecían moverse muy despacio, como si intentaran alcanzarla a través del sueño. El curandero nos pidió que le mostráramos exactamente el lugar donde estaba enterrada. Nos costó decidirnos porque sabíamos que volver ahí no iba a ser fácil, pero aceptamos.
Fuimos al panteón al mediodía. Caminamos hasta un rincón en el que no había ninguna tumba cerca. Mi suegro, con una pala, escarbó un poco. El curandero se arrodilló junto al agujero y sacó algo de su bolsa, un puño de tierra blanca, unas hierbas secas y un frasco con un líquido oscuro. Empezó a murmurar algo que no entendí y roció la mezcla dentro del pozo. Luego el curandero nos dijo que tapáramos todo, que ahora sí, por lo menos en teoría, ya la bruja nos tenía que dejar en paz. Pero, como se lo podrán imaginar, pues no funcionó, y honestamente no me sorprendió para nada. Esa misma noche, la casa de mi suegro se llenó de ruidos. Todo empezó con un golpe en el techo. Luego se oían pasos, como si alguien descalzo caminara sobre las láminas. Algo raspaba las paredes, un sonido lento, insistente. En la cocina, los platos se cayeron sin razón. No hubo viento ni temblor, solo cayeron. La trenza que habíamos encontrado apareció en la mesa, aunque el curandero se la había llevado semanas antes. No entendíamos cómo había regresado. Mi suegro se persignó, pero no dijo nada. Solo se quedó sentado, mirando la mesa con el ceño fruncido. El raspón en la pared se hizo más fuerte. No era un ruido parejo, sino intermitente, como si alguien tuviera que hacer pausas. De pronto, un golpe seco en la puerta nos puso a todos en alerta. Nadie se movió. No había razón para que alguien estuviera ahí a esas horas. Mi esposa, temblando, me agarró del brazo. La miré y entendí que estaba escuchando lo mismo que yo. Un susurro, bajo, como si alguien estuviera murmurando detrás de la madera. No se distinguían palabras, solo un sonido apagado, apenas perceptible. Mi suegro se levantó con lentitud. Buscó algo en el cajón de la cocina y sacó un cuchillo. Caminó despacio hacia la puerta. No la abrió. Solo se quedó ahí, esperando. El susurro paró. Los rasguños en la pared también. La casa quedó en silencio, pero ninguno de nosotros se atrevió a moverse. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Entonces el sonido regresó, primero en la pared, luego en el techo. Algo se movía allá arriba, pero esta vez no eran pasos, era un arrastre. Algo golpeó una de las ventanas. El sonido era como si estuvieran raspando el vidrio con algo filoso. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, pero no miré directo. Solo alcancé a ver una sombra alargada, pegada al marco, inmóvil. Luego se fue. Nos quedamos en vela hasta que empezó a aclarar. Nadie habló. En la mañana revisamos la casa. Afuera, la tierra estaba revuelta. En la pared, los rasguños eran profundos, marcados en la madera como si hubieran usado algo más fuerte que uñas. Pero lo peor fue la trenza. Esta vez no estaba en la mesa. Apareció colgada en la puerta principal. Nos fuimos al día siguiente. Mi suegro también. No quiso arriesgarse más. Vendió el terreno, pero nadie lo quiso. Todos en el pueblo sabían lo que había pasado. Hasta donde sé, sigue abandonado. Y la casita ahí sigue, con la puerta cerrada, pero con la barda cada vez más húmeda. Las que cantan en la presa. Lo que voy a contar pasó hace 5 años, cuando me tocó hacer un trabajo en el monte, allá por la parte alta de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. Yo me dedicaba a buscar madera buena para venderla en la costa. Me iba por semanas con mi tío Dionisio. Esa vez acampamos junto a una presa que casi nadie visitaba. Estaba retirada y rodeada de puro monte. No había casas ni gente cerca. La escogimos porque había buenos árboles y porque la calma nos dejaba trabajar a gusto. Mi tío decía que en esos rumbos solitarios uno podía escuchar bien la voz del monte, aunque a veces lo que respondiera no era lo que uno quería oír. La primera noche escuchamos un canto. Era una melodía sencilla, sin letra, nomás una voz suave que subía y bajaba. Se oía cerca del agua, pero no se veía a nadie. Pensamos que era el viento, pero a la noche siguiente se repitió. Ya no era una sola voz, eran varias. Siempre cantaban lo mismo, a la misma hora, como a las 2 de la mañana. Mi tío dijo que no fuéramos a asomarnos, que mejor esperáramos hasta amanecer. Recordé que mi abuela hablaba de voces en el monte.
Decía que cuando algo canta donde no hay gente, no es cosa buena. Un día bajamos a ver la orilla temprano y encontramos un hilo rojo amarrado en un arbusto. Seguía derecho, como si marcara un camino. Lo seguimos y nos llevó a una cuevita al lado del cerro. Ahí había ramas quemadas, piedras con hollín y unas muñecas de trapo colgadas con pita. Algunas tenían los ojos cosidos con hilo negro, otras estaban rotas, como si alguien las hubiera rasgado con las uñas. A un lado de las piedras vimos más hilos rojos enredados entre las ramas, formando figuras raras que no entendíamos. Mi tío se persignó y me dijo que ya no siguiéramos buscando por ahí. Dijo que esas cosas no se tocan ni se preguntan. Me jaló del brazo, pero antes de irnos vi algo más. Entre las piedras, medio enterrado, había un frasco pequeño, con un líquido oscuro adentro. Algo flotaba ahí, pero no quise mirar bien. Sentía que el aire en la cueva estaba raro, como espeso, pesado, como si costara trabajo respirar. No dije nada, mejor nos regresamos sin voltear atrás. Esa misma noche él se despertó gritando, decía que le estaban jalando los pies. Me levanté de volada y vi que tenía los tobillos marcados como si lo hubieran sujetado con fuerza. No había nadie. Solo se sentía frío y la lona de la casa de campaña se movía como si alguien la estuviera empujando desde fuera. A mi tío le costó dormirse otra vez, y yo nomás me quedé sentado con el machete en la mano, esperando que no pasara nada más. A la mañana siguiente mi tío decidió irse. Me dijo que algo ahí no quería que estuviéramos. Me ofrecía quedarme solo unos días más, no más para llenar los costales. Me dejó una cruz hecha de pirul y me dijo que no me acercara al agua de noche. Insistió mucho en eso, como si fuera lo más importante. Cuando se fue, el monte se sintió diferente, como si hubiera dejado de hacer ruido. Ni los grillos se oían. Al día siguiente había una muchacha sentada en una piedra mojándose el cabello. Estaba sola, de espaldas. Le grité que qué hacía por ahí, pero no se volteó. Caminé hacia ella y de pronto ya no estaba. Solo había huellas mojadas en la tierra y ese canto otra vez, pero más bajito. Volví al campamento con un temblor que no me pude quitar. Sentía que si hablaba de lo que vi, algo me iba a escuchar. Mejor me quedé callado. Esa noche el canto siguió. Primero lejos, como si viniera desde el agua, luego más cerca. Entre sueños, escuché cómo alguien caminaba descalzo entre las hojas secas. No abrí los ojos, me quedé quieto, apretando el machete. El sonido rodeaba la tienda, pero no se metía. Se quedó así por mucho rato hasta que se fue perdiendo entre el monte. Al amanecer, revisé la orilla del agua. Había más huellas, pequeñas y bien marcadas, como si alguien hubiera salido del río y caminado despacio hasta donde dormía. Ahí se quedaban, justo frente a la casa de campaña. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo el silencio del monte, ese mismo que había empezado cuando mi tío se fue. La siguiente noche las voces cantaron más fuerte. Ya no era melodía. Sonaba como si rezaran, pero con palabras que no entendí. Me tapé con todo lo que pude. Afuera se oían pasos, más de uno, y luego risas, pero raras, como quebradas. El miedo no me dejó dormir. No podía moverme, como si algo me tuviera atrapado. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presión en el aire, algo denso, que me rodeaba. En algún momento, las risas cesaron, pero los pasos siguieron. No eran normales, no como los pasos de un animal ni los de una persona. Amanecí con el campamento revuelto, mis herramientas tiradas y un costal con carbón donde debía haber leña. Me fui sin recoger nada. Caminé todo el día hasta llegar al rancho de los Jiménez. Allí dormí 2 días seguidos. Cuando desperté, el señor Jiménez me miró raro, como si supiera lo que había pasado. No me preguntó nada. Nomás me dijo que si quería volver al monte, mejor me buscara otro lugar. Lo que me dijo me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Por qué reaccionó de esa manera? ¿Cómo sabía que no quería volver al monte? Lo que más me inquietaba era la forma en que me miró. Como si todo eso que había pasado no fuera tan extraño para él, como si ya lo hubiera visto antes. Después de lo que pasó, tuve que dejar de trabajar en el monte,
Intenté volver, pero cada vez que entraba entre los árboles sentía que alguien me miraba. No era una sensación normal. Era como si una presencia me esperara. Cada vez que caminaba tenía la impresión de que algo estaba siguiendo mis pasos. No volví a dormir bien. A los 2 meses mi tío murió. Le agarró una calentura que no se le bajó. Primero pensaron que era una gripe fuerte, luego que algo del estómago, pero ningún remedio le hacía nada. Se fue apagando poco a poco, como si algo lo jalara lejos de este mundo. En su entierro, uno de sus primos me dijo que él conocía esa presa, que su abuela le había contado que ahí hacían juntas unas mujeres que sabían cosas. No eran brujas, tampoco curanderas comunes. Eran otra cosa. Decía que si escuchabas su canto más de 3 veces, ya no volvías a dormir tranquilo nunca. Después de eso, me fui a la costa a buscar otro trabajo, pero no duraba en ninguno. A donde llegaba, al poco tiempo sentía que me sobraba, que no encajaba. Siempre tenía la sensación de que algo me seguía. No era una sombra ni una figura, era más bien una presencia. Algo que no veía, pero que sabía que estaba ahí. Me decían que me veían raro, que parecía que no descansaba. No descansaba. Cada noche era peor. Despertaba sobresaltado, con la respiración agitada, sintiendo que alguien me había hablado al oído. En una ocasión desperté con las manos llenas de tierra, como si hubiera estado cavando en la noche. Otra vez desperté con un hilo rojo enredado en la muñeca. No supe de dónde había salido ni quién me lo puso. Al principio pensé que era solo cansancio o estrés, algo normal por el trabajo y la mudanza, pero lo de las manos llenas de tierra me dejó pensando. Era una sensación extraña, como si alguien me hubiera obligado a hacer algo mientras dormía. Al principio no quería decirle nada a nadie, pero una mañana, después de haber dormido poco, me encontré con el mismo hilo rojo en la muñeca. Esta vez estaba más apretado y me dolía un poco. Un día, al ir al mercado, me encontré con un hombre anciano que no me quitaba la mirada. Me quedé quieto unos segundos, sin saber qué decir. Él me preguntó si me seguía. No le respondí, solo asentí, porque de alguna manera sentí que ella sabía exactamente lo que estaba pasando. Me acerqué con el señor y me dijo que no era cualquier cosa, que esas mujeres no eran solo gente que sabía de hierbas, que eran algo más, que cuando alguien se cruzaba con ellas y las oía cantar, era como si le pusieran una marca, como si lo reclamaran. Me recomendó una limpia fuerte y una protección, que él hacía toda esa clase de trabajos en su local, el cual estaba a unas 5 cuadras de ahí. No me dieron ganas de ir, pero después de 2 noches sin dormir bien decidí hacerlo. Fui con el señor y me hizo el trabajo. Puso un huevo en mi cabeza y lo pasó por todo mi cuerpo. Lo rompió en un vaso con agua y se quedó viendo el contenido por un rato. No me quiso decir qué había visto, solo que no era bueno. Encendió una vela y quemó unas hierbas que hicieron mucho humo. Me frotó con un líquido que olía fuerte, como a alcohol y plantas secas. Salí sintiéndome un poco más tranquilo, pero no sirvió de mucho. Seguí sintiendo esa presencia, como si siempre estuviera alguien de pie detrás de mí, en cualquier parte. A veces me daba la impresión de que si volteaba rápido alcanzaría a ver algo, pero nunca lo lograba. Regresé con el señor. Me dijo que ya había sido marcado y que no había remedio. Solo me quedaba aguantar, que a algunos no les pasaba nada, que solo los seguían, que a otros con el tiempo se los llevaban. Le pregunté si había algo más que pudiera hacer, pero negó con la cabeza. Me dijo que evitara estar solo en las noches, que no escuchara nada raro y que no hablara con nadie que no pudiera ver bien en la oscuridad. Salí de ahí sintiéndome peor, y eso hice. Aguanté, pero no dejé de sentirlo. Aún así, pues aprendí a sobrellevarlo y pues me terminé acostumbrando. Años después volví a San Pedro Mixtepec, no porque quisiera, sino porque un familiar murió y tuve que regresar. Pensé que con el tiempo lo que me había pasado se sentiría lejano, pero no fue así. Desde el primer día me costó dormir. Sentía una inquietud que no me dejaba en paz. Me decían que era el cansancio del viaje, que el calor me tenía inquieto.
Pero yo sabía que no era eso. Cada rincón del pueblo tenía algo que me recordaba lo que viví. Hasta el aire parecía traerme de vuelta ese miedo que nunca se había ido del todo. La última noche que pasé ahí, antes de irme, escuché el canto de nuevo. No estaba en el monte, estaba en la casa de mi familia, en el pueblo. Lo escuché clarito, como si estuviera justo afuera de la ventana. No quise asomarme, no quise ver qué había del otro lado. Me quedé acostado, conteniendo la respiración. El canto no paró. Se hizo más fuerte, más claro. Parecía un lamento. Lo que pasó después no lo entiendo bien. Solo sé que en algún momento el canto dejó de escucharse afuera y empezó a sentirse dentro de la casa. Al día siguiente, en cuanto amaneció, me largué. Desde entonces, a veces lo vuelvo a escuchar. A veces en la madrugada, a veces cuando estoy a punto de quedarme dormido. Siempre el mismo canto. La que veía a los niños. Cuando me cambié a trabajar en una escuela rural en la Sierra de Hidalgo, me dieron hospedaje en una casa al fondo del terreno, donde antes vivía un maestro viejo. La casa tenía lo básico: cama, estufa, un baño. Lo bueno era que quedaba dentro de la escuela, así que no tenía que caminar mucho. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y con un aire fresco que contrastaba con el bullicio del pueblo más cercano. Los maestros decían que el aislamiento tenía sus ventajas, pero también advertían que la soledad podía pesar con el tiempo. El primer mes fue tranquilo, los niños eran buenos, los padres amables. Me acostumbré rápido a la rutina, a levantarme temprano y a dormir con el canto de los grillos. Pero una tarde, mientras revisaba tareas en el salón, sentí que alguien me veía desde la ventana. Miré de reojo y vi a una señora parada ahí. Pensé que era una madre de familia, pero se quedó quieta mucho rato. Cuando volteé bien, ya no estaba. La sensación de haber sido observado se quedó conmigo incluso después de que me fui a dormir. A partir de esa tarde empecé a notar cosas raras. Una mañana, al salir de la casa, encontré hojas secas amontonadas junto a la puerta, aunque la noche anterior no había viento. Otro día, escuché pasos en el pasillo de la escuela cuando ya todos se habían ido. Revisé, pero no había nadie. A la semana siguiente, una niña se quedó después de clases porque su mamá se había retrasado. Para hacer tiempo, le pregunté si le gustaba la escuela. Dijo que sí, pero que le daba miedo la señora de la ventana. Pregunté ¿cuál señora? Contestó que la que se asomaba cuando nadie más estaba. Me reí nervioso y le dije que seguro era su imaginación, pero la niña insistió. Decía que a veces la veía desde el patio, con su cara pegada al vidrio. Su voz era tan seria que me hizo dudar. No quise darle más vueltas al asunto, pero en los días siguientes empecé a fijarme más en esa ventana. Quedaba en un salón que no se usaba desde hacía años. Lo habían cerrado porque la humedad había echado a perder el techo y parte del piso. La llave la tenía el director y según él no había razón para abrirlo. Una tarde, cuando casi todos se habían ido, pasé cerca y me detuve. Me quedé viendo el cristal opaco. No se distinguía nada adentro. Esa noche, mientras cenaba en mi casa, volví a sentir la mirada. Salí y revisé, pero no había nadie. El aire estaba quieto, sin el ruido de los insectos ni el crujir de las ramas. Me quedé un rato afuera, sintiendo el frío en la piel. No quería aceptar que algo raro estaba pasando, pero la sensación era innegable. Otro día, un niño dijo que no quería ir al baño solo porque la señora a veces se quedaba ahí parada, viendo a los niños jugar. No quería acercarse. Otros niños escucharon y dijeron que ellos también la habían visto. Algunos hablaban de ella como si fuera parte de la escuela, como si siempre hubiera estado ahí. Lo decían con naturalidad, como cuando se habla de un mueble viejo o un árbol torcido en el patio. Eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Le conté esto a una maestra que llevaba años ahí. Se puso seria. Me dijo que sí, que todos sabían de la señora, que antes vivía cerca, en una cabañita ya derrumbada. No tenía hijos, pero siempre estaba cerca de la escuela.
No hablaba con nadie. La gente la evitaba porque decían que sabía hacer cosas que no eran de Dios. Un día desapareció. Nadie supo qué le pasó. Me llevé esa historia en la cabeza todo el día. Pensé en la cabaña derrumbada y en cómo las historias sobre ciertas personas nunca mueren del todo. Tal vez era solo un cuento viejo que los niños repetían sin entenderlo, pero algo no encajaba. La manera en que la maestra habló de la señora me dejó una sensación pesada en el estómago. Esa tarde, cuando los niños se fueron, caminé hacia el cerco de la escuela. Desde ahí se veía el terreno donde había estado la cabaña. Solo quedaban unas piedras apiladas, escondidas entre la hierba seca. Esa misma noche se fue la luz en la casa. Salí con una lámpara y cuando iluminé la ventana, vi la silueta de alguien reflejada en el vidrio. Entré de golpe y no había nadie, pero sobre la mesa donde había dejado mis papeles estaban las hojas de los niños revueltas, como si alguien las hubiera hojeado. Traté de explicármelo, de pensar que quizá yo mismo las había movido sin darme cuenta, pero no recordaba haberlas dejado así. Desde ese día las cosas se pusieron peor. Los niños seguían hablando de la señora. Algunos decían que la habían visto moverse entre los árboles cerca de la escuela. Una vez, en plena clase, una niña gritó. Señaló la ventana. Dijo que estaba ahí, mirándola. Salí de inmediato, pero no vi nada. Lo raro fue que la niña no dejó de temblar en toda la tarde. Se negaba a acercarse a la ventana, aunque le aseguré que no había nadie. Esa misma noche, al llegar a la casa, revisé bien las ventanas y la puerta. Todo estaba cerrado como lo había dejado, pero al entrar al cuarto, el aire se sentía más pesado. Encendí la lámpara y fui directo a la mesa. Las hojas seguían ahí, pero esta vez estaban apiladas de otra forma, como si alguien las hubiera ordenado. Me quedé quieto, sintiendo que algo andaba mal. No escuché nada, pero tuve la sensación de que alguien me observaba. Volteé hacia la ventana y por un instante me pareció que la figura seguía ahí, reflejada en el vidrio. No esperé a que se moviera. Apagué la lámpara y me fui a la cama. Al día siguiente, los niños volvieron a hablar de la señora. Uno de los más pequeños dijo que la vio en la esquina del patio, parada entre los árboles. Me acerqué con él y le pedí que me señalara el lugar exacto. Dijo que había estado ahí un momento, pero que cuando parpadeó ya no estaba. Le pregunté cómo era. Me dijo que traía un vestido largo y que su cara no se le veía bien, que le recordó a la muñeca vieja que tenían en su casa con los ojos sin color. Esa tarde, cuando la escuela quedó vacía, me quedé revisando unos papeles. De pronto, escuché un ruido afuera. Me acerqué a la puerta y salí mirando hacia los árboles. No vi nada al principio, pero al enfocar la vista, me pareció ver algo blanco moviéndose entre las ramas. Llegué hasta el borde del patio y me detuve. La escuela estaba en silencio. Decidí no seguir buscando y volví a la dirección. Al cerrar la puerta, noté que en una de las ventanas había una marca, como si alguien hubiera apoyado la mano en el vidrio. Limpié el cristal y me aseguré de cerrar bien todo antes de irme. Otro día, una madre de familia vino a buscarme. Dijo que su hija no quería regresar a la escuela porque soñaba con la señora. Decía que la llamaba desde el monte, que le pedía que fuera con ella. Otros padres empezaron a decir lo mismo. Sus hijos hablaban dormidos, repetían palabras en un idioma raro. Las mamás se asustaron. Algunas dejaron de traer a sus hijos por unos días. Se rumoraba que una de las familias planeaba mudarse. Decidí averiguar más sobre la señora. Fui con un anciano del pueblo. Dijo que de joven la había visto muchas veces. Contó que la gente la llamaba bruja, que algunos aseguraban que curaba con hierbas, pero otros decían que hacía cosas peores, que un día, cuando una tormenta grande azotó el pueblo, la vieron caminando bajo la lluvia sin mojarse. Luego desapareció. El anciano recordó que en su niñez su madre le advertía sobre ella. Decía que era mejor no hablar de la señora, que ignorarla era la única manera de que no se fijara en uno, pero no todos lo hicieron. Un primo del anciano, que era escéptico, decidió seguirla una noche cuando la vio dirigirse al monte. Dijo que la vio detenerse frente a un árbol seco y que de la nada apareció un fuego extraño en el suelo.
No era como el de una fogata, era azul y no hacía ruido. El primo se asustó y corrió de vuelta, pero desde esa noche tuvo pesadillas. Decía que la veía en su cuarto, parada en la esquina sin moverse. La familia no supo qué hacer. Trajeron a un sacerdote, pero el primo empeoró. Se volvió callado, dejó de comer bien y un día se fue del pueblo sin decirle a nadie. Nunca regresó. La historia me dejó inquieto. No era la primera vez que escuchaba relatos extraños sobre el pueblo, pero esta vez se sentía diferente, no solo por lo que me contaron, sino por la forma en que lo dijeron. Regresé a la escuela con la sensación de que algo nos vigilaba. No podía explicarlo, pero era como si una presencia se hubiese quedado pegada a mi sombra. Esa noche, en la casa, oí pasos afuera, lentos, arrastrados. No era el sonido de un animal ni de alguien caminando con prisa. Era como si algo se moviera sin apurarse, sin preocuparse de ser oído. Miré por la ventana, pero no vi nada. La oscuridad lo cubría todo. Cuando abrí la puerta, sentí un viento frío, seco, que me hizo estremecer. En el suelo, justo en la entrada, había un montón de tierra negra. No era tierra común, parecía salida de una tumba. Me agaché para verla de cerca, pero en cuanto la toqué con la punta de los dedos, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Me sacudí la mano y entré rápido, cerrando la puerta con seguro. Esa noche casi no dormí. Cada ruido me hacía abrir los ojos. No sabía qué hacer. Quise despertar a mi hermano, pero él dormía tranquilo y no quería parecer paranoico. Al amanecer salí con cuidado. La tierra negra seguía allí, pero algo era diferente. Había huellas alrededor, como si alguien hubiera caminado en círculos. En ese mismo rato fui al cuarto y ahí encontré más tierra negra justo junto a mi cama. Intenté barrerla, pero cada vez que la recogía aparecía más, como si alguien la pusiera mientras yo no miraba. Después de eso, todo se salió de control. Un niño se desmayó en clase. Decía que la señora lo había tocado. No se refería a ninguna maestra ni a su madre. Hablaba de la mujer de la ventana. Sus palabras eran confusas, como si estuviera soñando despierto. Temblaba, y aunque lo intentaban calmar, seguía mirando a la nada, como si todavía pudiera verla. Algunos niños dijeron que ellos también la habían visto, pero no se ponían de acuerdo en cómo era. Unos decían que tenía el pelo muy largo y enredado, otros que su cara no se distinguía bien, pero todos coincidían en que estaba del otro lado del vidrio, observando. Una maestra vio a alguien dentro de mi casa cuando yo estaba en la escuela. Pensó que tal vez alguien había entrado a robar. Cuando entramos a revisar, encontramos la cama deshecha y la estufa encendida. Lo raro era que la puerta y las ventanas seguían aseguradas por dentro. No había signos de entrada forzada. Esa misma semana, los padres dejaron de mandar a los niños. Tiempo después, la escuela cerró. Nadie quiso volver. La gente evitaba el terreno. La maleza creció, cubriendo la entrada como si la naturaleza intentara sepultar lo que allí ocurrió. Dicen que si te acercas demasiado, oyes que alguien te llama por tu nombre. Algunos juran que han visto a la señora, de pie, en la ventana de la casa abandonada, esperando a que alguien entre. No se mueve, no parpadea, solo está ahí, como si el tiempo no pasara para ella, como si supiera que tarde o temprano alguien cometerá el error de cruzar la puerta. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.